el fruto del Espíritu. ¿Cuántos tienen a Cristo? Vamos a meditar sobre el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Mano William, hágame un favor. Se me quedaron estos sobres acá. Llévelos a la ofrenda. Vamos a aprender, algunos a aprender, otros a recordar lo que significa el fruto del Espíritu. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 5, vamos a leer del verso 22 al 25. Lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, invocamos esa dulce presencia de su Santo Espíritu. Reconocemos nuestra iniquidad, nuestros pecados, Señor, y suplicamos que sea su Santo Espíritu el que nos ministre, nos dé sabiduría y entendimiento. Cautive, Señor, el pensamiento de todos los que están presentes, como los que están conectados desde casa, para que podamos entender y aprender lo que significa ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo en su santo nombre. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Dicen que una vez murió un ingeniero y llegó al cielo. Pero cuando llegó, San Pedro tenía un relajo ahí en el escritorio y se le habían traspapelado los documentos, ¿verdad?, de los que estaban por llegar. Y le dijo: mira, no te puedo dejar entrar, fíjate, porque aquí tengo un relajo y no sé si vos tenés entrada o te toca allá abajo. Así que para mientras esperás, andate un rato al infierno. Y entonces fue a parar al infierno. Y allá en el infierno, ¿verdad?, le dijeron: ¿y vos? No, pues no me dejaron entrar allá arriba, así que quizás me toca aquí abajo. Ya, bueno, pasa adelante, ya lo colocaron. Y empezó a ver, ¿verdad?, aquel lugar de tormento, de aquellas llamas y aquel sufrimiento. Y entonces, como era ingeniero, empezó a hacer arreglos, empezó a hacer modificaciones, ¿verdad?, drenaje. Al rato ya no habían llamas, había aire acondicionado, aquel lugar estaba bien fresquito. Y entonces ya de pronto hasta habían pasado inspecciones y con certificación ISO 9000, ¿verdad?, de estándar de calidad. Y entonces, y todos estaban contentos, ¿verdad? Hasta el diablo bien contento, incluso pues ahí había cambiado las cosas. Y en eso llaman y le dice San Pedro: mira, le dice San Pedro al diablo, ahí tenés un ingeniero que se llama así. Ah, sí, le dijo, aquí está, le dijo. Vieras que bien nos ha caído que nos mandaran a este, le dijo. No, hombre, fíjate que aquí hubo un error de sistema, le dijo, y entonces él le toca aquí arriba, le dijo, allá abajo no. Así que mandámelo de regreso. No fregué, le dijo el otro, ¿cómo te lo voy a mandar? Si ahorita aquí estamos bien galán, le dijo. No, es más, le dijo, anotá mi correo, diablofeliz@infierno.com, le dijo, porque hasta el sistema de redes le había actualizado el ingeniero, ¿me entiendes? Y entonces le dice: mira, le dijo, si no me lo mandás, te vamos a demandarle. Si no me mandás al ingeniero, te voy a tener que demandar. ¡Ja, ja!, le dijo el diablo. ¿Y cómo me vas a demandar si a todos los abogados los tengo aquí?, le dijo, ¿verdad? Así que, gracias a Dios, hermano, nadie se va al cielo o al infierno por una profesión, ¿verdad?, ni por buenas obras. ¿Cuántos saben que nadie se salva por obras? La salvación es por fe, por gracia. Porque por gracia sos salvo, dice, por medio de la fe. Ahora bien, es importante entender que la Biblia nos insiste y nos habla claramente que uno recibe esa salvación cuando declara o recibe a Jesús. No porque usted haga buenas obras, no porque usted se porte bien o crea que es bueno, sino es por recibir a Cristo. Pero hay algo también muy sublime, muy delicado, que usted debe tener muy claro.
¿Cuántos esperan el regreso de Cristo, hermano? ¿Y no que ya lo recibió, pues? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón, hermano? Y entonces, ¿por qué lo está esperando si ya lo tiene? Porque cuando nosotros, primero tenemos que entender que Dios, un solo Dios es. Pero Dios es un ser especial, se le llama en teología un ser trino, es decir, que son tres personas, pero es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre lo puede conocer usted en todo el Antiguo Testamento. Un Dios durísimo, ante el cual no puede manifestarse ninguna iniquidad, ¿verdad? Él no perdona la maldad en ningún momento. Entonces, en el Nuevo Testamento conocemos al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, hecho hombre, que vino a sufrir el Calvario para consumar el sacrificio perfecto para lavarnos de nuestros pecados. Y ahí me tardaría todo un sermón en explicarle lo que es la unión hipostática y el sacrificio de Cristo, y lo vamos a hacer a lo largo del año, pero ahorita lo que me quiero concentrar es, al final de su ministerio, cuando el Señor se presenta ante los discípulos, Él les dice: vendrá sobre vosotros el Consolador, y recibiréis poder cuando haya venido, y me seréis testigos. El poder que Dios nos da es no para que usted vaya a hacer dinero, para que usted vaya a vivir una vida según sus deseos y pasiones, sino para testificar a Jesús. Y dice: me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y esa enseñanza qué significa? Que primero comenzamos en casa. Primero empieza Judea, Samaria, se va alejando hasta lo último de la tierra. Muchos de nosotros queremos ser candil de la calle, oscuridad de la casa. No, usted va a comenzar a testificar el poder de nuestro Señor en su vida misma. ¿Cómo se siente hoy, hermano? Ay, algo triste. ¿Por qué? ¿Y que no tiene el Espíritu con usted, pues? Y entonces, ¿dónde quedamos? En Cristo somos más que vencedores. Amén, dicen unos hermanos. Ay, Dios, ¿cuántos invitaron a alguien a venir a la iglesia esta semana? Amén. No, pues así que iba a venir el otro, ¿verdad? Yo lo invito a que vayamos para que estés igual que yo. Dios me libre, yo así no quiero estar, dijo el otro. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted tiene a Cristo, dice la Escritura que el poder de Dios está en usted. Ahora, Él les dijo: es necesario que yo me vaya. No os entristezcáis, voy pues a preparar lugar a casa de mi Padre, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La segunda persona de la Trinidad, el Cristo resucitado. Pero recibiréis al Santo Consolador, al Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros declaramos a Jesús como nuestro Salvador personal, eso significa, cuando usted entiende que no es por religiones, que no es por obras, que no es porque usted sea bueno, sino porque ese sacrificio que estamos próximos a conmemorar en la Semana Santa no fue de un hombre X cualquiera, fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se humanó, que vino en forma de hombre, porque había que sacrificarse en la cruz de Calvario una persona en nombre de la humanidad, pero una persona cuya sangre no estuviese contaminada con el pecado como lo estamos nosotros en nuestra naturaleza humana. Entonces, cuando Él es crucificado, dice la Escritura, Él resucita al tercer día, constituyéndose, y hablábamos de eso el miércoles, las primicias de la resurrección. Y así como Él resucitó, ¿cuántos creen que van a resucitar también en el día postrero, hermano? Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Y si Cristo viniese una mañana como esta, entonces nosotros seríamos, como dice allá en Tesalonicenses, para que juntamente con los que hayamos quedado, dice, vayamos a recibir al Señor. Pero ¿quiénes van primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted muere antes que Cristo venga, o si usted tiene familiares que han muerto y ha pasado por esa triste separación de enterrar a un familiar,
y esa persona murió creyendo en Cristo como su Salvador, nos vamos a volver a reunir con el Señor. Esa es nuestra fe. Mientras tanto, ¿cuál es la garantía que tenemos? Es que a vos el pastor te ha engañado, te ha mentido. Mira, hermano, eso le dicen los inconversos muchas veces a las personas que no tienen claro que su mirada está puesta en Jesús y no en una organización religiosa. Que su mirada no debe estar puesta en el pastor, sino en el pastor de pastores que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Él está depositada nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, la garantía de eso, usted lo tiene en su corazón. Porque cuando usted declaró a Jesús, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Creo que eres Dios, porque usted me dice que Jesús no es Dios, ahí se nos cae el estante. Ahí no ha entrado todavía, porque no ha discernido, primeramente, quién es Jesús, y segundo, la obra redentora que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Creo que tú eres Dios, que moriste por mí, pero que has resucitado. Él es el único que venció la muerte. No podemos creer en un Cristo crucificado, en un Cristo que está muerto. Cristo está vivo. Y por cuanto Él vive, usted y yo tenemos vida y vida eterna, dice la Escritura. Entonces, ¿quién nos da eso? ¿Quién? Alguien le podría decir a usted, ya te enganchó el pastor, ya te convenció el pastor. Yo solo le podría contestar, revise su corazón. Porque la Biblia dice que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros desde el momento que recibimos a Jesús, el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no puede estar engañado por un hombre cuando usted le consulta a Dios, cuando usted revisa su corazón. Y por eso es muy importante que usted entienda la diferencia entre la santidad que nosotros tenemos espiritualmente y la santidad de su carne. Su carne no es santa. Su carne puede estar santificada en el momento como este, donde está apartado, donde está, ¿verdad? Pero si medio le damos soltura a la carne, Dios me libre, ¿para dónde vamos a parar? Y por eso es que nuestra carne del polvo vino, dice, porque la composición química de nuestro cuerpo tiene los mismos elementos de la tierra. Y entonces del polvo vino y al polvo, y justo ahí nos quedamos el miércoles pasado. Lo invito el miércoles. Este miércoles vamos a seguir tocando lo del cuerpo glorificado. ¿Con qué cuerpo recibiremos al Señor? Ahí vamos. Acostúmbrese a buscar también el conocimiento de la palabra. Entonces, la garantía en nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos declara y nos enseña. Veamos Romanos 8:9. Romanos 8:9. Usted recibe al Espíritu Santo si ha recibido, si ha declarado a Jesús. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia, y nosotros esperamos su pronto regreso. ¿Quién está en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué le decimos a la gente reciba a Cristo? Porque el Padre y el Hijo uno son, porque el Espíritu y el Hijo uno mismo es, porque no hay engaño en eso. Solo que si nosotros entendemos la obra de cada uno de las personalidades o personas que componen a ese Dios omnipotente, a ese Dios eterno y único, vamos a comprender que este es el ministerio del Espíritu Santo, el tiempo en el que estamos. ¿Lo tienen, hermano? Romanos 8:9. ¿Está conmigo? Ok, póngale atención y póngale corazón. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿cómo puedo saber yo si el Espíritu de Dios mora en mí? Solamente cuando usted de corazón ha entregado su vida a Jesús. Preguntarle a una persona, y présteme atención a aquellos que lo han hecho tal vez aquí a la hora de un culto. Alguien se acercó y le dijo, le gustaría recibir a Cristo. Tal vez usted dijo otro día. Tal vez el servidor le insistió y le dijo, no espere otro día. Hoy el Señor le está llamando. Y al final usted se levantó o ahí en la silla hizo la oración. Solo usted sabe si lo hizo para zafarse al servidor y que ya no lo estuviera molestando, o si lo hizo de corazón, de decirle, Señor, verdaderamente yo te necesito. No entiendo, tengo miedo de no cumplir, pero
te recibo como mi Salvador. Si usted lo hizo, ahora debe bautizarse, porque el bautismo es la declaración pública de algo que usted hizo en lo íntimo. El bautismo no lo salva, lo que salva es reconocer a Jesús. En el momento que usted reconoció a Jesucristo, en el momento que usted hizo esa oración, hubo un cambio radical en su ser. Hubo una total regeneración de su espíritu. Por eso es que aquel tema, aquella pregunta que hemos hecho alguna vez, cuando recibimos a Cristo, ¿cambiamos completamente en el instante o el cambio es gradual? Algunos hermanos dicen, no, el cambio es gradual. Fíjese que yo llevo 10 años de ser cristiano y no cambio todavía, ¿verdad? Pero yo quiero. Entonces no me confunda la salvación de su alma, no me confunda la regeneración que el Espíritu de Dios hace cuando entra con la santificación de su carne. Su carne va a luchar todo el tiempo por buscar, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Entonces, por eso es que dice el texto, señores, si usted tiene el Espíritu, por favor comprenda que debe alimentar el Espíritu, que ya no vamos a vivir según la carne. Seguimos siendo carne, tóquese. Si lo pellizcamos va a decir, ay. Entonces, ¿cuántos les da hambre? ¿Cuántos desayunaron antes de entrar al culto? ¿Cuántos durmieron bien? ¿Cuántos durmieron mal? El que durmió mal, ¿qué tiene ahorita? Sueño. ¿Y eso es en el espíritu o es en la carne? Claro que es en la carne, pero hay niveles. Diga conmigo, hay niveles. Hay niveles de deseos de la carne y hay niveles de satisfacciones que nosotros podemos proveerle a la carne. Cuando una persona dice, o hablemos maduramente, cuando un niño o niña llega a la madurez sexual, cuando desarrolla una señorita, 11 años, 12 años, ¿verdad? Cuando empieza a experimentar su periodo, ya está apta para procrear hijos, ya maduró, ya hay un desarrollo hormonal, ya tiene otros pensamientos, pero no es conveniente que empiece a parir hijos, que empiece a tener vida sexual. Y eso es lo que tenemos que luchar, pastores, padres, madres de familia, por enseñarle a nuestros hijos. Que es normal que ellos tengan inquietudes, que es normal que ellos sientan deseos. Usted puede tener 10 hijos y no van a ser iguales ni 2 de los 10. Algunos van a ser más calmados, otros van a ser igual que usted. Entonces, pero no es diciéndoles, niño, pecador, eso es sucio. No es así. Es instruyéndoles, es enseñando. Eso es lo que la Biblia manda. Instruye al niño en su camino, ¿verdad? Mira, hijo, es normal que tú sientas estas inquietudes, pero tú tenés esta edad, ahorita lo vas a canalizar de esta manera, tarara, tarara, y usted le va orientando. Por eso es tan importante que primeramente usted tenga la orientación, porque si usted es un desorientado, ¿qué está criando? Otros más desorientados, ¿me entiende? Entonces, dice, fíjese bien, nosotros no andamos según la carne. No dice que no somos carne, como las iglesias legalistas quieren plantear, de que ya casi todos van a volar. No, claro que somos carne. Nos da hambre, nos da sueño y nos dan ganas de otras cosas. Entonces, pero usted dice, ya no satisfago los deseos de la carne. Hablando de la sexualidad, Dios mismo diseñó la sexualidad, pero la forma de satisfacer la sexualidad es dentro del matrimonio. Ay, qué aburrido, ¿verdad? Son las decisiones que la persona toma de si se apega a la palabra, porque dice, mire, si usted tiene al Espíritu, por favor, oiga lo que el Espíritu le está instruyendo. Oiga, tiene derecho a sentir, a anhelar, a desear. Para cada uno de sus deseos, Dios proveerá una salida, una solución. ¿Cuántos pueden creer que Dios provee? Cuando nosotros hablamos de lo económico, decimos con mucha fuerza, Dios proveerá. Pues le traigo una noticia, todo lo que usted necesita y desee, Dios proveerá, hermana. Amén. No oigo los amén. Lo que pasa es que usted no incluye a Dios en esa necesidad. Ese es el problema, que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, my way. Pero my way, no way. A mi manera no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque nuestra manera, nuestra carne, se deleita en los deseos de este mundo.
Entonces, fíjese bien, aquí entendemos hasta esta altura del sermón que usted es responsable de sus decisiones y de si usted quiere apegarse a lo que la palabra de Dios enseña o quiere seguir siendo el mismo desorientado que era antes de conocer a Jesús. Entonces dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermano? No es de él. Ah, pues yo no soy. ¿Ya pensó usted en que ser hijo de Dios significa huir de la ira venidera? Que no estamos hablando solamente de que si usted va a vivir, a trabajar y a comer y a disfrutar lo que tal vez hoy disfruta y que todo esto va a estar así hasta que muera y no hay una eternidad después, no hay una vida después. ¿Se ha puesto usted a meditar alguna vez cuán efímera es nuestra existencia, cuán corta es nuestra existencia sobre la faz de esta tierra? Y aún así, cuando estamos pasando por las aguas, cuando estamos pasando por etapas de sufrimiento, los días se nos vuelven larguísimos. La espera para salir del problema, de la enfermedad, del dolor, se vuelve insufrible e interminable. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando, hermano? Y sin embargo, con todo y todo, la vida entera sobre la faz de esta tierra es lo más corto, es apenas un soplo. Porque la vida que nos espera después de esta, la eternidad, es por los siglos de los siglos de los siglos. Y el no cuidar nuestra eternidad significa que si aquí hemos sufrido, hermano, el sufrimiento que está guardado para los que no tienen a Cristo y no tienen al Espíritu Santo es algo indescriptible. No puede usted simplemente decir, yo al infierno voy a ir a parar. No es así de fácil. Debería de ponerle más atención. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Búsquenlo aquellos que les gusta utilizar la Biblia y pues los que les cuesta, ahí está en pantalla. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. A ver. ¿Qué oye usted? La palabra de verdad es esta. La palabra de verdad no es la que el hombre está hablando. Mis palabras son verdad en la medida que están fundamentadas en la palabra de verdad. ¿Se entiende, hermanos? ¿Cuántos hijos de la verdad hay esta mañana acá, presentes o conectados? ¿Viven en la verdad? ¿Qué sería lo contrario a vivir en la verdad? Vivir en la mentira. Pero acabo de decir que yo hablo verdad en la medida que me fundamento en la palabra de verdad, no porque yo diga que yo soy verdadero. Entonces, si yo digo que soy hijo de la verdad, pero no estoy fundamentado en la palabra verdadera, entonces soy mentiroso y soy hijo de mentira. ¿Tendrán parte en el reino de los cielos los hijos de mentira? No. Pastor, no me aflija, pero y entonces yo estoy en condenación. No lo sé, hermano. Le dije al principio que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios, si somos hijos de la verdad. Ahora, sí le puedo aclarar que todos luchamos, todos batallamos con los deseos de nuestra carne y hay etapas en las que flaqueamos de una o de otra manera. Pero dice la Biblia, el justo cae y se levanta. Entonces, si a mí no me molesta, si no importa que yo viva en la mentira y todo mi testimonio sea falso porque no estoy fundamentado en la palabra de verdad, yo me preocuparía. Porque ahí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En los sermones se tocan diferentes temas, trato de padres con los hijos, tratos conyugales, a algunos les gusta cuando se habla de finanzas, de administración, pero no se le olvide que lo más importante de lo más importante es su salvación. De nada le sirve que usted resuelva su matrimonio, que usted resuelva el trato con sus hijos, que usted aprenda a llevar una buena administración financiera al punto de ser una persona económicamente solvente, y si al final se pierde su alma. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que más debiera preocuparme a mí? Es mi salvación. Ahora le pregunto,
La forma en que usted lleva su vida íntima, sus relaciones sentimentales, interpersonales, son maneras propias de un hijo de la verdad. Usted sabrá. Ahora, dice ahí que si hemos recibido la palabra de nuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello es la certificación que se le pone a un documento. ¿Sabe que yo, como soy un poquito tardo para entender, ¿verdad?, cuando empezaba a escuchar sobre el sello del Espíritu, yo creía que se refería al hecho de algo que tal vez antes habían unos cántaros metálicos. ¿Cuántos se acuerdan de unos cántaros metálicos? Y entonces mi abuela tenía uno y yo me acordaba que cuando ese cántaro se pica o se daña, se manda ¿a qué? A soldar para sellar la fuga. Entonces yo entendía mal, yo decía, o sea que nosotros, si no estamos sellados es porque no tenemos al Espíritu, porque hay fuga en nosotros, ¿verdad? Y entonces cuando viene el Espíritu ya nos sella y nos reviste y estamos completos en Él. No, no es ese tipo de sello. El sello del que se refiere es como el que pone el notario en un documento, el que pone una autoridad gubernamental para certificar la autenticidad de aquel documento. Entonces, si yo no tengo el sello del Espíritu, yo no soy auténtico, soy falso. Y si yo tengo el sello del Espíritu, así sea que cometa errores, pero yo sigo siendo auténtico. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo mi autenticidad no depende de mi mérito, sino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que tengo que hacer es ser sellado. Lo único que tengo que estar muy claro y seguro es si estoy sellado. Y si estoy sellado, entonces dice que yo debo estar fundamentado en la palabra de verdad. O sea que, queridos hermanos, hoy les traigo una mala noticia. Si usted quiere decir que está sellado, que es auténtico, hijo o hija de Dios, pero vive en el lado oscuro, en la mentira, en la falsedad, yo lo dudaría, yo que usted me preocuparía. No le estoy diciendo que yo soy quien para juzgarlo, no, le estoy invitando a que usted lo piense. Porque estamos hablando de la base, estamos hablando de si lo tenemos o no lo tenemos. Y de aquí vamos a empezar a construir, ya va a ver lo que viene. Dice 1 Corintios 12:13, ¿lo tiene? 1 Corintios 12:13. Porque por ¿cuánto? Un solo espíritu, ¿qué dice, hermanos? Fuimos todos bautizados ¿en cuántos? En un cuerpo. Así hayamos sido judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo, con E mayúscula o con E minúscula. ¿De qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, dice, en un solo espíritu fuimos bautizados. Bautizado significa ser coloreado, ser teñido del color de. Cuando a usted lo bautizaron en el catolicismo, a usted lo colorearon de católico. La fregada es que las religiones no salvan. Y por más que usted se haya dejado cautivar, impresionar por todas esas cosas de que la primera iglesia, la iglesia católica, nace en el año 325. No es los cristianos de Jerusalén. Y a nosotros nos señalan, por ejemplo, como bautistas. Los bautistas fueron nombrados bautistas principalmente por las otras tendencias filosófico-religiosas. Antes de ser bautistas llamaban anabautistas, que significa rebautizadores, porque como venían del abolengo católico, donde los bautizaron chiquitos, y ya cuando llegan al conocimiento de la verdad, se dan cuenta que el bautismo es una decisión personal. Es una decisión que tiene que tomar el individuo, no lo va a tomar el papá o la mamá por él. Entonces la gente se volvía a bautizar y decía, esos que rebautizan, los anabautistas. Y de ahí pues ya quedamos solamente como bautistas. Pero lo que quiero explicarle es, si alguna vez usted se ha preguntado, mire, y entonces nosotros ¿de dónde venimos? Nosotros lo que creemos y profesamos es
exactamente lo que Cristo Jesús enseñó. ¿O alguna vez usted ha escuchado que aquí le motivemos a creer en un líder, a creer en un nombre organizacional? Siempre nos hemos fundamentado en la palabra. Entonces, a lo largo de la historia cristiana y de las religiones, usted se va a dar cuenta que muchas religiones tienen un nacimiento, algunos por orden propio, como en el caso de Roma y el catolicismo, y otros porque dijeron, estos son tal cosa, estos son asambleas de Dios que se fundaron en el año tal. Nosotros no nos interesa la fundación legal de una institución, a nosotros nos interesa la palabra. Los cristianos que estuvieron con los apóstoles después del día de Pentecostés no andaban pensando de qué religión era, ellos eran cristianos, ellos eran de Cristo. Y la garantía de que eran de Cristo es que habían recibido ¿y qué es lo que le enseñamos aquí a usted? Es eso exactamente. Entonces nosotros no tenemos una relación de origen con una fecha, sino mejor dicho con alguien, con Cristo. La iglesia nace como tal, la figura de la iglesia nace en el día de Pentecostés. Ni cuando Jesús predicaba sobre la faz de la tierra se entiende que ya había iglesia. Era un hombre que estaba predicando allá y decía, señores, el reino de los cielos se ha acercado. Venid al arrepentimiento, y la gente empezaba a llegar y recibían el mensaje de Cristo. Y antes de Cristo hubo otros, estaban los discípulos de Juan. Mira, le dijeron, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Nosotros somos discípulos de Juan, pero Juan ahorita está preocupado, no sabe, está dudando. Ese es el ser humano. El ser humano lo que hoy dice creer, mañana tambalea, porque ese mismo Juan que le mandó a preguntar a Jesús si debían esperar a otro, era el mismo que días antes había dicho, he ahí el Hijo de Dios, el que quita el pecado. Con una convicción que todos querían bautizarse. Pero el bautismo en sí no salva. El bautismo en sí es la declaración pública de que usted está teñido del color de Jesús. Dígale al que está a su lado, bautícese, hermano, bautícese. Eso no le va a agregar a su salvación, le va a agregar a su gozo de que usted ha declarado que no va para atrás, vamos para adelante. Como dice aquel corito, para arriba y no, para atrás no, ni para agarrar impulso, decía nuestro pastor. Entonces, entendiendo que solamente tengo al Espíritu Santo si tengo a Jesús, y si tengo a Jesús es porque yo doy mi mejor lucha, mi mejor esfuerzo por caminar con base a la palabra. Y esto se lo aclaro porque hay muchas otras iglesias que le van a hablar de dones del Espíritu, de manifestaciones del Espíritu, que más que todo las concentran en cosas que apantallan, profecía, lenguas angelicales. Y ya va a ver usted lo que la palabra de Dios demanda para aquellos que andan por el Espíritu. Los que andan por el Espíritu no es que usted va a caminar distinto. Dios le bendiga, hermano. No me toque, varón, no me toque. Estoy en santidad ahorita. Ya incluso algunos cambian el hablado. Señor le bendiga, hermano. Sí, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo no? ¿Verdad? Aquí, gracias a Dios, ni los cantantes son farsantes. Estos son originales. Porque hay cantantes que suben, ¿verdad? El Señor me regaló esta alabanza, hermano, cuando yo estaba en el tercer cielo y pintado de maricón el pelo. La puchica. ¿Verdad? O sea, entonces, ¿qué es lo que la palabra nos enseña que significa estar en el Espíritu? Dice verso 22, lea por favor. El fruto del Espíritu es. ¿Está conmigo? Va, agárrese pues, porque vamos a revisar uno por uno. De estos elementos, cualidades, usted le podría llamar también atributos. Antes de entrar, le cuento otro dato que puede servirle. En el estudio de Dios se nos enseña que Dios tiene atributos, cualidades que son propias de Él como persona. Y como nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, hay muchos de esos atributos que Él nos confirió. Entonces, hay algunos de esos atributos. ¿Qué son los atributos? Cualidades, ¿ya? Que son exclusivos de Dios. Nadie más los tiene, ni los ángeles. Deme un ejemplo de ellos. Eterno, solo Dios es eterno. Pero los ángeles están desde la eternidad. No, ellos fueron creados.
Ellos tuvieron un inicio. Sí, pero nosotros vamos a vivir eternamente. Sí, pero nacimos un día. O sea, la eternidad de Dios es, por eso es que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, Él no fue creado, Él no tiene mamá, no tiene papá. Si tuviera mamá no sería Dios, porque entonces entraríamos en toda aquella genealogía de las culturas antiguas donde los dioses tienen mamás y papás dioses y todo lo demás. Peor sería querer creer que un ser humano podría parir un Dios. Por favor, ¿cómo me va a decir que un ser humano va a tener un Dios por hijo? Que usted idolatre a sus hijos es otro pisto. Sí, pastor, eso es ilógico. Sí, pero ¿no dicen que María es la madre de Dios, pues? ¿No dicen que María es la reina del cielo? Se lo digo con respeto, solo para que piense. Dios no puede tener mamá. Dios no puede tener papá. Dios es Dios. Luego dice, fíjese bien, el amor como fruto del Espíritu, como fruto, todas las cualidades que vamos a ver aquí, le estaba diciendo los atributos incomunicables, pero hay otros atributos que son comunicables. ¿Y esos cuáles son? Cualidades que vienen de Dios y que nosotros los seres humanos los tenemos en alguna medida. Diga conmigo, en alguna medida. No lo tenemos en la medida que Dios los tiene, pero nos es dado en alguna medida. Además de habérsenos dado medido, también esas cualidades o atributos son directamente afectados por muchos aspectos de nuestro carácter, temperamento, de nuestro desarrollo psicoemocional, ¿verdad? Personas que tal vez un día amaron, fueron mal correspondidos o traicionados y un día decidieron nunca amar más. Entonces todo eso va afectando el ejercicio de esos atributos o cualidades que sí los tenemos. Ejemplo, el amor, la fe, todos los que vamos a ver ahí, podríamos decir son atributos que vienen de Dios, que Dios los tiene y Dios nos los dio. Pero yo quiero que entienda esto, para que no desperdicie el sermón de hoy. Esas cualidades como el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, nosotros los tenemos en alguna medida. Amén. Esa es la medida natural. Esas cualidades están hasta en el corazón del peor de los asesinos. Dicen que Pablo Escobar, el capo de los capos de la droga en Colombia, era un caso que los psicólogos y psiquiatras no podían comprender. Cómo un hombre era capaz de ser genocida, de raer con ciudades enteras, ancianos, mujeres y niños, y amar tanto a sus hijos y a su esposa. Entonces, son cosas. ¿Por qué? Porque todo ser humano ha sido humano. Los chuchos no. Humano. El chucho funciona por instinto. Usted le da de comer, el perro no le ama. El perro va a mostrarle, a moverle la cola al que le dé de comer. Me mata de la risa esa gente tonta que anda tocando cada chucho que se encuentra en la calle. Por favor, avive, también la inteligencia es un don de Dios, hombre. Porque allá ve, ay, qué bonito el chucho, viene todo mordido para afuera. Si el animal es animal, ¿verdad? Pero bien, no estamos hablando de eso. El punto es que el amor Dios lo ha puesto en el corazón del ser humano, amén. ¿Está conmigo, hermano? Pero nunca como el amor de Dios. En 1 Corintios 13, cuando usted empieza a leer todas las características del amor, todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo soporta, ese es el amor ágape, es el amor de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos una medida de amor. Usted ama. Cuando viene un niño pequeño y va creciendo, él ama. Él ama a sus padres, ama a su familia. Él ama a su prójimo. Cualquiera le dice, mira, este es tu tío. Ya va el niño a abrazar y a besar al tío. Y el tío Chucho ni le trajo nada al pobre bichito. ¿Me entiende? Entonces, pero como ellos desbordan de amor. Ahora, el crecimiento, las experiencias interpersonales van dañando todo eso. Pero dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, si usted anda en el Espíritu, no dice que va a hablar en lenguas, que va a brincar, que va a zarcear. No dice eso. Dice que usted va a amar. Pero yo amo como don del Espíritu.
todo lo que vamos a hablar quiero que le agregue como don del Espíritu Santo. Es decir, que esa medida que tenemos, que probablemente se ha reducido, se ha limitado por nuestras malas experiencias, ahora tiene que volver a incrementar su capacidad. Y la única manera de hacerlo es si el amor de Dios está en su corazón. Si una señorita verdaderamente anhela un día tener una pareja que le ame, que le escuche, que todo lo demás, tiene que entender que debe buscar a un hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas. Porque si esa persona ama a Dios, no va a ser perfecta, va a tener errores, va a tener etapas, pero al final el amor de Dios en su corazón le va a volver hacia usted para que también le muestre ese amor eros, que es el amor de pareja, filtrado a través de un lente que se llama Dios en nuestros corazones. ¿Se entiende lo que estoy hablando, hermanos? Entonces, fíjense bien, el amor como fruto del Espíritu es darle fuerza al amor, a la medida de amor que hay en nosotros a través de un filtro, que es el amor de Dios. Entonces, yo tengo primero que saber que Dios me ama. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Yo tengo que saber que yo soy una persona digna delante de Dios. La dignidad es lo que usted vale. ¿Sabe qué dicen los jóvenes en nuestra época? Nadie me quiere, yo mejor me muriera, me voy a ir a dormir y yo me voy a morir. ¿Por qué? Esas son mentiras que el diablo le habla al oído a jóvenes y a algunos ya no tan jóvenes, porque hay unos que ya viejos les agarra. Hay gente que ya todo, ay, yo me quiero morir. Ay, la puchica. Resultado de las elecciones, ay, yo me quiero morir. Ay, Dios, no, hombre. Es terrible cuando una persona no se valora y no valora el amor que Dios le muestra, porque al final, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Cristo siempre te va a amar. Entonces, para yo poder entender el amor como fruto del Espíritu Santo, yo tengo primero que entender cuánto Dios me ama. Al punto que cualquier persona que venga y me diga, vos sos tonto, vos no servís, vos no valés, usted le va a contestar con todo el amor de Dios, tu abuela. Porque yo sé que Cristo me ama. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor porque Dios le ama. ¿Por qué se va a sentir menos? Si lo traicionaron sentimentalmente, hermano, cada quien da lo que tiene. Y si usted cometió un error en darle cabida en su vida a una persona que usted no revisó si amaba a Dios. Porque si amaba a Dios, había posibilidad que le amara a usted, no garantía, posibilidad, porque es una persona capaz de amar, pero una persona que no tiene a Dios no es una persona capaz de amar con el amor como don del Espíritu. Ese es el punto, todo es como don del Espíritu. Ahora, quiere saber, porque acuérdese que hemos dicho muchas veces que nosotros siempre queremos medir si me aman, si me tienen paciencia, si me oyen, si me perdonan, o sea, todo es egocéntrico. Y si usted es un hijo de Dios que tiene el Espíritu en su corazón, va a entender que ahora nosotros ya no vivimos para que nos den, ahora nosotros vivimos para dar. Y cuando usted va entendiendo el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en relación al amor, ya no es que si usted está recibiendo muestras de amor, no, es que usted ame, es que usted diga, Señor, aquí está mi corazón, déjame saber cuánto me amas. Y cuando le digo déjame saber, no significa que no tengamos nosotros que entender y tomar una decisión, pero sí hay momentos que usted dice, mire, hay personas, ¿verdad? Como hay diferentes temperamentos y caracteres. Hay gente que le gusta que le den una palmadita, hay gente que le gusta que le digan, te quiero mucho, te amo. Habemos otros que la vida nos enseñó a leñazos que esto se trate de Dios y usted. Yo soy feliz y veo a mi familia feliz y los veo a ustedes felices. Pero de ahí que ay, nadie me pregunta si soy feliz. Abrázate, hombre. Pregúntale al espejo, ¿sos feliz? Sí, vaya. Dese un beso, qué guapo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Pues sí, cántense, ¿verdad? Pero bien, si usted es de las personas que necesitan ser aceptados, que necesitan muestras, ¿por qué no las busca en la presencia de Dios? ¿Por qué no se encierra en su habitación, dobla rodillas y le dice, Señor, déjame sentir tu amor? Dame la sabiduría para poder entender que en todas las áreas de mi vida tu amor se ha manifestado.
Y levántase y ya tome una decisión de aferrarse a eso que Dios le hizo sentir, porque Dios le ama. ¿Y cómo sé que me ama y no nos perdonó, pues? Un indicador por excelencia para saber cuánto le ama el Señor es que siendo pecadores, Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario y me amó y me perdonó. Gloria sea su nombre. O sea que yo debo perdonar también. O sea que si estamos hablando de que ahora la vida del creyente no es qué me dan, sino qué doy yo tengo que aprender a amar en el amor de Dios. En el amor de Dios. ¿Se da cuenta que el vivir en el Espíritu no es que usted va a andar, no, de nada sirve, dice, aunque yo tuviese lenguas angelicales, si no tengo amor, nada soy. No falta el otro domingo, porque apenas tocamos uno, son como 7, 8 elementos, pero no quiero gastarme el tiempo sin antes orarle al Señor para que nos ayude a poder dejar que ese amor de Dios fluya en nuestros corazones. Démele un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias por ese amor incalculable